Haznos volver, oh Dios, y nos Cuando hablamos de problemas sociales, estamos hablando de la desintegración familiar, maltrato intrafamiliar, aborto, embarazos en niñas menores de 14 años, pobreza, inseguridad, problemas de drogadicción, alcoholismo, homosexualidad, suicidios. Y la lista podría seguir. El punto es que tenemos una sociedad muy golpeada por estos problemas sociales que ha llevado a muchas vidas a tener problemas de ansiedad, angustia, depresión. Y esto es lo que ha desgastado a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y la peor de todos es que el ser humano no encuentra una respuesta, no encuentra la herramienta para poder afrontar de mejor forma estos problemas, para encontrarle solución. Pero no la encuentra. Cada vez más está la situación empeorando y podríamos buscar respuestas, soluciones en muchas áreas, a la psicología, la sociología, a la política. Pero en esta oportunidad quiero enfocarme y enfocarlo a usted a lo que la Biblia nos dice, a lo que la Biblia considera cuál ha sido el principal problema de nuestra sociedad. Le invito a que podamos juntos compartir estos minutos acerca de lo que el enfoque bíblico pueda enseñarnos y llevarnos a encontrarle la respuesta a nuestras preguntas. Y yo quiero que por favor me acompañen ahí en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 8. La palabra de Dios dice, hablando de Adán y Eva: Dios había creado para Adán y Eva una casa, un huerto. Dios puso al hombre y a la mujer en ese huerto, y vez tras vez Dios visitaba ese huerto. Cada mañana, cada tarde, durante el día, la presencia de Dios se paseaba sobre ese huerto. Y vez tras vez, día tras día, Dios llamaba a Adán. Y Adán respondía, porque Dios visitaba su casa. Pero en cierta oportunidad, Dios se presentó. Y llamando a Adán, dice la Escritura en el versículo 8 de esta manera: y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y oyeron la voz de Dios. Qué importante es que en nuestras vidas nosotros podamos estar escuchando la voz de Dios. La voz de Dios la escuchamos a través de la Escritura, a través de las historias que quedaron registradas en la palabra de Dios. Ahí Dios está hablando de nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos en oración, de hecho dice la Biblia que su casa es llamada casa de oración. Y Dios visita su casa. Dios visita su oración. Dios, al igual que en Génesis, visitaba día tras día su huerto. Él quiere visitar este huerto, que es nuestra vida. Tu familia se puede convertir en la casa de Dios. Tu hogar se puede convertir y es la casa de Dios, donde Él quiere llegar y descender. Y Él quiere hablar. Su voz quiere que se oiga, que se escuche en la familia, en el hogar. Pero lamentablemente el hombre, como en Génesis, se escondieron de la voz de Dios. La sociedad se vive escondiendo de Dios. La sociedad
no quiere escuchar a Dios. Estamos muy afanados en nuestros proyectos, muy afanados en nuestros deleites, muy afanados en nuestros placeres, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Y es ahí en donde el problema radica en muchos corazones. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esa voz nos dirige, esa voz nos da guianza, esa voz nos da sabiduría, esa voz pone una paz profunda en nuestros corazones. El Señor Jesús dice: las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Cada vez que Dios habla al corazón del hombre, es para infundirle ánimo, para infundirle aliento, para infundirle paz en su corazón, para infundirle esa sabiduría que nosotros necesitamos para que cada decisión que nosotros tomemos en nuestra vida sean decisiones que verdaderamente puedan dar en el blanco y que sean decisiones que sean asertivas y objetivas. Pero hasta el día de hoy, el hombre se vive escondiendo de Dios. En los evangelios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, dice que a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, aquellos que tienen en cuenta a Dios en sus vidas, aquellos que se detienen a escuchar la voz de Dios, a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué padre de familia, si tiene un hijo que escucha al padre, que lo escucha a la madre, ese hijo tiene garantizado un porvenir? La Biblia dice: honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida y que todo te salga bien. Debemos de escuchar a nuestros padres, debemos de escucharlos y atender el consejo de ellos. Pero también nosotros debemos de escuchar a nuestro Padre que está en los cielos. Él nos ha dejado un libro con 66 libros que han hablado a nuestro corazón y a nuestra vida por toda una historia. Hombres que se han dejado gobernar por la palabra de Dios, hombres que se han dejado gobernar por la palabra de Dios, ha hecho en sus vidas cambios poderosos, cambios que verdaderamente han trascendido, y es lo que Dios quiere hacer en la vida. Pero ¿por qué el hombre se esconde de Dios? ¿Por qué el hombre se vive escondiendo de Dios? Es irónico porque esta historia, aquí en el versículo 8, vemos a unos hombres escondiéndose de Dios. Pero si nosotros vamos a Génesis, ahí mismo en capítulo 3 y versículo 1, unos 8 versículos antes, la palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Esta mujer aquí tuvo una conversación. Ella no estaba dispuesta a conversar con Dios. Ella se escondió de Dios, pero sí estaba dispuesta a conversar, a huir a la serpiente. Sí estaba dispuesta a convertir a lo que la Biblia llama el maligno, a lo que la Biblia llama al que viene a querer destruir nuestra alma. Así está el mundo. Nos escondemos de Dios, pero estamos dispuestos a escuchar al maligno, aquel que destruye nuestra alma. Es más fácil hoy en día escuchar personas que no traen ninguna edificación para nuestras vidas.
Y eso se ve en el Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 revela un árbol que es saludable, una vida que es saludable. Y en esta oportunidad eso es lo que deseamos. Dios, cuando quiere acercarse al hombre y hablarle a su corazón, es porque quiere que sea un árbol que dé fruto, una vida fructífera, una vida productiva. La voz de Dios en nuestra vida nos va a hacer productivos, nos va a hacer personas que verdaderamente demos ese fruto deseado. La serpiente no quiere eso. El enemigo no quiere eso para nuestras vidas. Permitamos más tiempo. No nos escondamos de Dios. Él quiere tener una relación todos los días con nuestra vida. Dios llegaba al huerto todos los días. Se paseaba en el huerto. Le hablaba a Adán y a Eva. Les hablaba todos los días. Hasta que un día el hombre decidió escuchar a la serpiente y ya no escuchar a Dios. Así está nuestra sociedad. Tiene más contacto con las fuentes malignas que realmente no edifican nuestras vidas. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, la palabra de Dios dice en el versículo 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el propósito de Dios, que todo lo que tú hagas prospere, que todo lo que tú hagas pueda dar ese fruto. Pero ¿cómo empieza el capítulo? Empieza con no hacerle caso a la serpiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eva se sentó con el escarnecedor. Eva se sentó con el maligno y escuchó al maligno. Mas sin embargo, en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso es lo que Dios desea para el hombre. Por eso llegaba al huerto, que el hombre pasara meditando en la ley de Dios, que el hombre pasara meditando de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que va a ser un árbol lleno de fruto, un árbol lleno de vida y de verdor. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios quiere de la sociedad, que pasemos más tiempo meditando en la ley de nuestro Dios para nuestra vida. Eso va a hacernos sabios y va a darnos una riqueza espiritual en nuestro corazón. El problema de nuestra sociedad es que hemos pasado más tiempo con los escarnecedores. Pasamos más tiempo sentados con los escarnecedores. Y esos escarnecedores son los que vienen a afectar nuestra vida. Son esas personas que nos critican, son esas personas que nos señalan, son esas personas que nos difaman, son esas personas que se burlan, que se mofan, que siempre nos quieren ridiculizar, que siempre quieren hacer de nuestra vida un chiste, una broma, pesada por supuesto. Y ahí estamos. No podemos llegar a tener salud emocional, no podemos llegar a tener salud espiritual. Tú debes de ser consciente con quién te estás sentando. Eva tenía que ser consciente con quién estaba dialogando. Dios queriendo tener comunión con ella y se esconden de Dios. Pero a la serpiente sí, le hablaron y no sé cuánto tiempo ya tenía Eva de estar conversando ya con lo que la Biblia llama el enemigo de nuestras almas. Y es irónico porque aquí en este salmo tú decides con quién te sientas. En el versículo 1 están los escarnecedores, pero en el versículo 2 es aquellos con los que tú te sientas a meditar
sobre la palabra de Dios, lo que esta noche usted me está permitiendo en su casa, en la sala de su casa, en el restaurante, poder meditar sobre estos principios, meditando en la palabra de Dios. Cuando uno medita en la palabra de Dios, la misma palabra nos compara: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dios va a prosperar lo que tú hagas. Nosotros decimos, Dios va a prosperarme. Sí, Dios va a prosperar lo que tú hagas. Aquí dice, y todo lo que hace. Tienes que hacer, tienes que accionar. Pero muchas veces no accionamos porque los escarnecedores, la serpiente llega a nuestra vida y vas a hacer ese proyecto. Y vas a hacer ese proyecto y vas a hacer esta carrera. No, hombre, si eso no funciona, si eso no te va a dar bola, además de que no tenés capacidad, si capaz vos no tenés talento, si usted tampoco tiene talento, ¿por qué va a seguir eso? Y los escarnecedores llegan a nuestra vida y con ellos pasamos mucho tiempo. Y son ellos los que detienen ese accionar de nuestra vida. Pero cuando uno pasa meditando en la palabra de Dios, cuando uno pasa orando con Dios, meditando con Dios, surge en nuestra vida una convicción, surge en nuestra vida una fe y decimos, yo lo voy a hacer, en el nombre de Dios yo lo voy a hacer. Yo paso meditando con Dios y Él me ha dado la certeza, me ha dado la fe que yo voy a emprender este proyecto, yo voy a emprender el camino hacia Dios, yo voy a emprender este viaje espiritual. Y cuando empezamos a actuar, Dios empieza a bendecir, Dios empieza a actuar en nuestra vida, que ese es el anhelo de Dios, ese es lo que Dios anhela para la sociedad. La palabra de Dios dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es Pablo hablándole a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuál es nuestra enseñanza? ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? Eso es bien importante si tú quieres ser una persona exitosa. Si tú quieres prosperar en esta vida, lo que tú estás aprendiendo es importante. Pero un escarnecedor, ¿qué va a enseñarte a tu vida? La serpiente, Satanás, el diablo, ¿qué va a enseñarte a tu vida? ¿Qué va a enseñarte un pecador? ¿Qué va a enseñarte él? ¿Qué principios, qué valores eternos va a poner en tu corazón? La enseñanza juega un papel importante para nuestra vida. Y Pablo sigue diciendo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez. Las escrituras no son únicamente para los que predican. La escritura no es únicamente para la gente antigua o grande de la iglesia. La escritura, la Biblia, es para los niños, para los jóvenes. De hecho, Pablo le está hablando aquí a un joven y le dice a este joven, tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Y yo quiero hacerle un llamado a los padres de familia que esta oportunidad me están escuchando. El mejor regalo que usted le puede dar a un hijo es regalándole una Biblia y enseñándole a que él pueda tener el hábito de leerla, escudriñarla y que ahí Dios le hable como Dios ha deseado hablarle al hombre desde la creación. Es cierto, los libros de la universidad son muy importantes, pero no más importante que la Biblia. Es cierto que la universidad es importante, pero no es más importante que la iglesia. Necesitamos acercar a nuestra familia, necesitamos acercar a nuestros jóvenes a la iglesia, a la palabra de Dios. Pablo dice, desde niño tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos puede hacer sabios. Cuando Dios quiere descender al corazón del hombre y hablarnos, Él quiere darnos sabiduría, pero el hombre se ha escondido de esa sabiduría. Recuerden allá en Génesis,
capítulo 3 y versículo 8, el hombre se escondió de la voz de Dios. El hombre se vive escondiendo de la sabiduría de Dios. Y es esa sabiduría la que va a guiarnos por buenos caminos, que va a guiarnos por senderos de justicia, va a guiarnos a que seamos aquel árbol que verdaderamente esté lleno de vida y lleno de fruto, y todo lo que hagamos prosperará, porque esa sabiduría va a guiarnos, va a decirnos lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sabiduría de Dios que encontramos en las Escrituras va a guiar nuestras vidas a toda buena obra. Y eso es lo que la sociedad necesita hoy en día. Que las obras nuestras sean obras que verdaderamente reflejen la sabiduría de un Dios controlando nuestra vida, controlando nuestros pasos. Pero es importante meditar, pasar tiempos con Dios. Pasar tiempos con Dios, eso trae paz a nuestra vida. Eso trae fortaleza a nuestra vida. Eso va a traer dirección a nuestra vida. No es tiempo de pasar tiempos con los escarnecedores. Identifica quiénes son aquellas personas que no te están edificando. ¿Con quién tú platicas? Son personas que edifican tu vida. Son personas que traen a tu corazón la palabra de Dios para animarte. Eso es muy importante. Y es el propósito de Dios a través de estos programas, que tu vida sea edificada. Y vas a encontrar una edificación tremenda en tu vida cuando tú le dediques tiempo a meditar sobre la palabra de Dios. Y ten convicción de algo, que así como en el huerto Dios descendía a su casa, a ese huerto, también Dios quiere descender a tu vida y que tu vida sea bendecida con la palabra y la sabiduría que emana del corazón de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ah.